El ejercicio 2 y nadie se demuestra que si f y g son uniformemente continuos en A, entonces la suma también. Para ello, dado epsilon positivo, sabemos que existe un delta, tal que para todo x y y en A, cada vez que x menos y sea menor que delta, la distancia entre f de x y f de y será menor que epsilon medio, al igual que la distancia entre g de x y g de y, ¿no? Eh, en realidad, aquí parcialmente uno podría decir existen delta 1 y delta 2, tal que si la distancia entre x y y es menor que delta 1 pasa esto, y si la distancia entre x y y es menor que delta 2 pasa esto otro. Pero tomando delta al mínimo entre ambos, se verifica que existe un delta que a la vez haga en simultáneo estas dos cosas. Ahora, si esta, como pasa en simultáneo estas dos cosas, luego por la desigualdad triangular tenemos que el valor absoluto de la suma será menor que epsilon medio más epsilon medio, que es epsilon. Así entonces hemos probado que si dos funciones son uniformemente continuas en un intervalo A, su suma también lo es, ¿no? El ítem B se demuestra que si f y g son uniformemente continuas y acotadas en A, entonces el producto es uniformemente continuo en A. Entonces, como f y g son uniformemente continuas, existen m y n reales positivos, tal que el valor absoluto de f eh, es menor o igual que m y el valor absoluto de g es menor o igual que m. O que f está acotado por m y g está acotado por m. Entonces, en este caso, eh, como f y g son uniformemente continuas, existe un delta, tal que para todo par de números en A, si la distancia entre dichos números es menor que delta, entonces la distancia entre las imágenes de dichos números a través de f es menor que el mínimo entre 1 y epsilon sobre 2n más 1, y la distancia entre las imágenes de x y y a través de g es menor que epsilon sobre 2 por m más 1. Entonces, esto es lo que teníamos en la última línea. De allí que, como la distancia entre fx y fy es en particular menor que 1, entonces se tiene por desigualdad, por consecuencia de la desigualdad triangular, que la distancia entre el valor absoluto de fx y fy es menor que 1. De manera que despejando, llegamos a que f de x es menor que 1 más el valor absoluto de fy, pero como f está acotada por m, esto es menor o igual que 1 más m, ¿verdad? Por lo tanto, si ahora estudiamos el valor absoluto del producto, o sea, de la diferencia entre el producto, eh, el producto de f con g en x y y, esto puede escribirse como f por g de x menos g de y más g de y por f de x, perdón, f de x por g de x menos g de y más g de y por f de x menos g de y, menos f de y. Por desigualdad triangular, esto es menor o igual que disociar el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de f por el valor absoluto de g de x menos g de y más el valor absoluto de g de y por el valor absoluto de f de y. Ahora, obsérvese que esto primero es menor o igual que 1 sobre m, ¿verdad? Esto es menor o igual que 1 sobre m. Esto aquí es menor que epsilon sobre 2m más 1, ¿verdad? Por lo que se tenía aquí arriba. G de y, bueno, lo podemos bajarlo, y f de x menos f de y es menor en particular que epsilon sobre 2n más 1. Ahora, como g era una función acotada por n, en particular toda esta cantidad va a seguir siendo menor o igual que esta última, ¿verdad? Porque si g de x en valor absoluto es menor o igual que n, en particular es menor estricto. Aquí ya puedo poner menor estricto. G de valor absoluto de g y es menor estricto que n más 1, por lo tanto toda la cantidad de arriba es menor estricta que la de abajo. Y vemos que aquí se cancela 1 más m por 1 más m más 1, y aquí n más 1 por n más 1, y nos queda epsilon medio más epsilon medio, que es epsilon, ¿no? Así hemos visto que el producto de dos uniformemente continuas resulta también uniformemente continuos y acotadas en un intervalo, resulta en una función que es uniformemente continua, ¿no? Ahora, demuestra que esta conclusión es válida si una de ambas funciones no es acotada. Para ello basta considerar f y g definidas en los reales no negativos, tales que f sea la función identidad y g la función seno. El producto resulta en una función x por seno de x, que es una función que en intervalos de la misma amplitud, o sea, sabemos que el seno alcanza el 1 y menos 1 entre pi medios y 3 pi medios, ¿no? Ahora, entonces alcanzará el valor de x menos x entre pi medios y 3 pi medios, y, y en manera general entre 2n más pi medios y 2n más 3 pi medios. Entonces, ese intervalo de la forma 2n más pi medios y 2n más 3 pi medios, que siempre tiene amplitud 2pi, perdón, siempre tiene amplitud de, eh, uh, a ver, de pi medios, vemos que siempre la función seno alcanza x menos x. Entonces, cada vez que x se haga más grande, oscilará entre x y menos x, que son valores más abruptos, ¿no? O sea, son valores más extremos. X menos x son valores que cada vez se separan más. Entonces, esta función oscila cada vez con mayor amplitud
en el mismo intervalo. O sea, en intervalos de la... A ver, rebobino. En intervalos de amplitud de, de la forma 2n más pi medios y 2n más 3 pi medios, que siempre tienen una amplitud de pi medios, siempre la función va a oscilar entre x menos x. Por lo tanto, a medida que yo me aproximo más hacia la derecha, esta función oscila cada vez más, de manera que los valores en la imagen se disparan cada vez más. Por lo tanto, el producto no resulta ser uniformemente continuo, a pesar de que la identidad y el seno sean uniformemente continuas, y a pesar de que el seno sea acotado. Ahora, el D dice, supongo que F es uniformemente continuo en A, G es uniformemente continuo en B, y que F pertenece a B para todo X. Demuestra que la composición es uniformemente continua en A. Entonces, dado epsilon positivo, como G es una función uniformemente continua en B, tengo que cada vez que existe un delta 1, que cada vez que f de x y f de y están en B, entonces si la distancia entre f de x y f de y es menor que delta 1, la distancia entre g de f de x y g de f de y es menor que x. Y de aquí la importancia de que f pertenezca a B, tal como lo sugiere la hipótesis. Ahora, por la continuidad de f, resulta que también existe un delta tal que para todo x y en A, cada vez que la distancia entre x y y sea menor que delta, la distancia entre f de x y f de y va a ser menor que delta 1. ¿Ya? Entonces, listo. Como pasa esto, pasa lo de arriba, y como pasa lo de arriba, entonces se tiene la conclusión. Entonces ya podemos concluir que existe un delta positivo tal que para todo x y n, siempre que la distancia entre x y y sea menor que delta, la distancia entre g de f de x y g de f de y va a ser menor que x. ¿Ya? Como el epsilon fue arbitrario, pues así hemos demostrado que la función compuesta de g con f es uniformemente continua en A. Y eso es lo que se pedía en el ejercicio 2. Muchas gracias.